Vamos a recordar algunas cosas y no pretendan entender todo hoy vos y Egan, porque están llegando. Pero cualquier cosa le pueden preguntar a alguno de ustedes. Por ejemplo, a Daniel Rubio, le pueden preguntar lo que quieran. Sí, ya expusiste, ya está, ya te pueden preguntar. Algunas cosas más de Génesis 6. Versículo 17, aquí lo leo. Sí. Y era aquí que yo traje un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne y el espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Bien, por diferentes formas hemos visto que el diluvio era local o universal. Perfecto. Ahora fíjense, por supuesto que era universal y Dios hace referencia al diluvio, lo hace en Mateo capítulo 24, el apóstol Pedro lo menciona en 1 Pedro y en 2 Pedro. Busquen algunos de esos versículos nada más para leer, a ver, cualquiera, ustedes, para que vean. Se supone que si el Señor Jesús lo está mencionando y el apóstol Pedro lo está mencionando porque es un hecho histórico y comprobado, más allá que se puede comprobar de otras maneras, pero si la Biblia lo dice, es verdad. ¿Quién lo lee? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la presencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ese es Pedro. Y el Señor Jesús dice lo mismo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Figura de qué es el arca. De Cristo. Así que los que entraban ahí, entendiendo que eso es la figura de Cristo, eran salvos. ¿Sí? Después del arca hubo todo un cambio, vamos a ver, pero Dios no certificaría algo en su palabra si fuera un hecho ficticio. Y Jesús lo dijo, y vemos que como en los días de Noé va a ser otra vez. Es lamentable que el hombre, Dios le da una oportunidad, el hombre empieza bien y vuelve a caer. Se van a dar cuenta cuando estudien dispensaciones que toda dispensación termina con los juicios. Y lamentablemente, como en los días de Noé, ya casi estamos. Hoy hay muchas cosas que ya no importan. Ahora, algunas cosas más. Nos habló de los pactos. Entonces, antes que pongamos ahí algo del pacto, ¿quién se acuerda de lo que Daniel explicó de los pactos? ¿De los 4? Sí, por lo menos del pacto que está acá, específicamente el pacto que está acá. El de Noé que está haciendo Noé con Dios o Dios con Noé. Dios con Noé. ¿Qué más? El arco iris. ¿Qué más? Que ya no habrá otro diluvio. ¿Qué ibas a decir vos? Sí, no sé. O sea, el edénico. El adénico. El de Noé. Sí, hay más, pero no en Génesis. Pacto o alianza es la acción soberana y unilateral de Dios. Esa es la definición que van a encontrar en cualquier diccionario. Iniciativa exclusiva de Dios. Lo que vemos hoy, que el hombre intenta hacer pactos con Dios, no puede funcionar. Porque el hombre siempre va a ser falible, Dios es infalible. Por su gracia hacia el hombre es que Dios hace los pactos. Dios no quiere destruir al hombre. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un pacto prometiéndole, si en este momento sale el arco iris, me voy a acordar. Eso fue con Noé. Y a veces cuando lo veo tengo que acordarme que la Biblia me habla de eso. Y cuando yo pensaba en el arco iris y que Dios dice que va a salir un arco iris, ¿cómo se atreven a negar la Biblia? Cuando algo tan simple como que el cielo cambie de colores está en la Biblia y eso pasa. No tienen forma. El término en hebreo es berí y se encuentra más de 280 veces en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el primer caso fue Génesis capítulo 6, acá donde Dios le dice: mantendré firme
Esa es la idea. Mantendré firme, es decir, que Él le da cumplimiento a un hecho que fue previamente anunciado. Absolutamente lo que Dios promete se cumple. Por eso, cuando ustedes escuchen, y lamentablemente lo escuchamos seguido, que tenemos que hacer pactos con Dios, no, nosotros no podemos hacer nada. Dios hizo algunos pactos con nosotros. Hay pactos que nos afectan directamente, otros pactos no tienen nada que ver con la iglesia. En algún momento estudiarán, pero hay los que tienen la teología del pacto y no son dispensacionalistas, ven la iglesia diferente. Pero ese es otro, diríamos nosotros, otra materia y otros 100 pesos. Pero tienen que saber que cuando hablan de pactos y dispensaciones, hay pactos que son aplicables totalmente a nosotros. Otros no lo son. Como también es que hay pactos de doble cumplimiento. Ahora, antes del diluvio, después del diluvio. Si yo sé que estás con la Biblia de Riley, y yo eres como si fuera mi papá. No, que iba a decir que en el Apocalipsis hay una imagen que ve Juan del trono de Dios y dice que era de ágata y empieza a nombrar unas piedras, pero después dice que había un arco alrededor del trono y pienso que es el arco iris, ¿no? Bueno, como esa señal, pero desde... Cuando te toque Génesis con Willy le vas a preguntar a él. Yo pienso que no, pero preguntar a Willy tal vez piensa diferente que yo. ¿Cómo? Cuando te toque con Willy Mochao, dentro de 2 años, Apocalipsis de Buenos Aires, yo creo que no, por más que Ray diga que sí. No se tenía pero podemos pensar diferente con Ray, no hay problema. Entonces, ¿sabes por qué no hay problema? Porque él ya está muerto. Entonces... No, pero eso no lo leía. Pero, déjeme buscar algo acá. No lo encuentro. ¿No lo encontrás? Bueno, después te voy a mostrar dónde Riley piensa de esa manera. Pero, lo que pasó antes del diluvio y después del diluvio. Y la tierra fue totalmente diferente. Entonces, ¿alguien que me lea de este lado antes del diluvio? La orden de sojuzgar y señorear sobre la tierra se le da al hombre sin referencia a la reacción de los animales. Todo lo que es antes del diluvio. Sí, todo lo que es antes del diluvio. La dieta es exclusivamente vegetal. La prohibición está referida al fruto, un árbol de entre todos que el hombre podía comer. Ciertamente morirás, no solo muerte física, sino también separación del hombre y Dios. El asesinato se castiga con disminución en la fuerza de la tierra para producir, con vagar y vivir mientras se viva. Eso es todo lo que vimos en cuanto a cómo era la tierra antes del diluvio. ¿Y cómo era la tierra antes del pecado? No antes del diluvio, sino antes del pecado. Todo fue cambiando después del pecado. Y después del diluvio también. Ahora fíjense, después del diluvio, la orden era sojuzgar. Y ahora, después del diluvio, ya el señorío de la tierra, ¿quién lo tiene? No lo tiene el hombre, por tanto Dios espera para que cambió todo. Antes Dios puso al hombre ahí y ahora el temor del hombre estaba sobre los animales. Cosa que yo no me puedo imaginar cómo hubiera sido, pero imaginar lo que es estar durmiendo al lado de un león y tener una jirafa que te tire viento. Porque así era el Edén, no había problema con los animales. La dieta ahora incluye animales, antes no. ¿Por qué pudo haber cambiado que ahora podemos comer todo? Bueno, yo me alegro que podamos comer carne, porque si no la comida no sería rica, pero ¿por qué? No hay un porqué en la Biblia, pero creemos que porque la tierra cambió, ya no sale vapor, no es un clima totalmente tropical y perfecto, ya había llovido por primera vez, toda la geografía cambió, entonces el hombre necesitaba otro tipo de dieta. La prohibición está de la sangre. ¿Por qué no se podía comer sangre? Es otra cosa que la Biblia no es clara acá, en Génesis, pero cuando vamos mirando un poco, Dios estaba preparando a su pueblo. Y cuando lees Levítico y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿qué es lo que ellos no podían comer? Sangre, porque en la sangre está la vida.
Después, hoy por hoy, en la dispensación que estamos viviendo, en la gracia, ya podemos comer carne con todo, con sangre y lo demás, porque si se acuerdan, en Hechos capítulo 10, Dios le muestra a Pedro que nada era común o inmundo. Pero entonces, deduciendo un poco, y a veces no es la mejor idea de deducir, pero no hay una forma de decir, esto es así, se empezó a comer carne y no se comía sangre preparando lo que iba a empezar con Moisés. ¿Qué empezó con Moisés? ¿Qué trajo Moisés? La ley. La ley. ¿Por qué decimos que lo trajo Moisés? Porque la Biblia dice que la ley viene por medio de Moisés, la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo, y es a Moisés que Dios le entregó la ley. Si bien es cierto que la ley fue propuesta y no impuesta, fue Moisés el que la recibió y el pueblo el que la aceptó. Entonces, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, determina la muerte física, ya empezaba, antes no era así, y el asesinato se castiga dándole la potestad al hombre de tomar la vida del asesino. No se le atribuye al hombre, y Dios le dio la potestad de hacerlo. ¿Saben que empieza con Moisés el gobierno humano? ¿Se acuerdan la primera diapositiva que vimos? Que había una lista de dispensaciones y cosas que empezaban. Dice en Génesis que no puede matar un hombre a otro hombre. Sí, pero con Moisés después empieza la pena capital, que es discutida por todo el mundo. Que mucha gente no estaba de acuerdo, pero la vida se paga con vida. Antes no era así. Ahora, en el Salmo 104, versículos 6 al 9, ¿quién lo lee? En el abismo, como con vestido descubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión vinieron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú desfundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Sobre el abismo que había, explicar el versículo. Si no sos vos, otro que lo vaya leyendo, a ver. ¿De qué está hablando? Si leen ese salmo y no tienen idea de lo que, del diluvio, ni mucho menos, ¿qué entienden? Que limitó la creación, ¿no? ¿Perdón? Que hizo la creación y él mismo la limitó, ¿no? Las aguas y todo. ¿Qué tiene sentido? Cuando miras un poco el agua, dice los historiadores que la cantidad de agua que se precisaría hoy para cubrir el mundo sería muchísimo mayor que la que fue necesaria durante el diluvio. Si la tierra no tuviera montañas, el agua de los océanos cubriría toda la tierra hasta una altura de 3.000 metros. Antes el agua salía, después del diluvio toda la geografía fue cambiando, el agua salió, como dice que se abrió todo, las fuentes de las aguas, ya no era agua de abajo, era agua de arriba, toda la geografía cambió, ahí fue que quedaron muchas cosas. Ahora, es notable que a grandes alturas se han encontrado fósiles, y esto es lo que le turba la vida a mucha gente. Ahora vamos a ver los fósiles un poquito, no mucho, de cómo se hacían los fósiles. ¿Dónde se encontraban? Incrustados en las rocas, cuando aún estas no eran montañas. Ahora, si hubo un diluvio y había animales que no entraron al arca, ¿qué pasó con esos animales? Obviamente. Entonces, en la actualidad no se están formando fósiles. Coincidentemente no. Salvo algunas cosas que han encontrado y cuando pasa el tiempo se dan cuenta que no tienen tantos años. Para que se forme un fósil, muerte, sepultura, presión repentina, es decir, un diluvio universal.
Si algo de lo que estoy diciendo vos no estás de acuerdo, vos sos profesional en esto, me corregís con toda libertad. ¿Está bien? Después yo te agarro afuera y te digo, ¿por qué no hiciste eso? Con toda libertad. En efecto, el efecto invernadero que producía la enorme cubierta de vapor no solo protegía la creación de los manchados rayos cósmicos, prolongando la vida, sino que también mantenía un clima cálido que favorecía el crecimiento aún en las regiones polares. Es la pregunta que hizo alguien el otro día. La congelación repentina de animales con alimentos tropicales en sus estómagos, un lugar donde no existe ese clima, evidencia este tremendo cambio. Si pensamos muerte, sepultura, presión repentina, fue el diluvio. Muerte de todos los animales, quedaron sepultados y la presión. No tenemos idea cuál fue la temperatura del agua, pero sabemos que todo había cambiado, ya no era agua que salía. El efecto que había al salir el agua de la tierra era un efecto como que todo estaba invernando, por eso había plantas perfectas. Ahora, yo estuve buscando un poco de información y Salmo 90, perdón, ¿estaba copiando? Ok. Salmo 90 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde siglos hasta el siglo, tú eres Dios. Y acá es donde entra un poco de información que la necesitamos saber, aunque no es estrictamente bíblica. El registro fósil es la mayor importancia como prueba de la evolución, pues en los fósiles los científicos deberán encontrar toda la evidencia necesaria para probar que una especie evoluciona a partir de otra. La evidencia fósil prueba o descarta que la evolución ocurrió en el pasado. Ellos se basan en eso. ¿Sí o no? ¿Usan mucho los fósiles? Si hubieran encontrado algo congelado y no fosilizado, perdón, después se encontraron el mismo pez que encontraron fosilizado, lo encontraron hace poco, ahora vamos a ver una foto. Pero si no hubiera sido así, creemos que tiene millones de años. Otra vez, enterramiento rápido. Agua en cantidades correctas y minerales apropiados. ¿Qué produce eso? Un fósil. ¿Cómo fue el enterramiento rápido? Empezó a llover. Imagínense toda la cantidad de animales que quedaron por diferentes partes del mundo, literalmente del mundo. Imagínense si podemos comprobar que el diluvio fue universal, que hay unos esqueletos de dinosaurios que se llama Argentinosaurio. Se encontró en Sudamérica y está armado. Lo pueden googlear y se van a dar cuenta de eso. Argentinosaurio, sí, creo que el nombre está bien, pero tenemos que entender que fue universal. ¿Por qué? Porque si en Sudamérica fue encontrado eso y todos dicen que el diluvio empezó allá, en el Arará, ¿cómo puede que en Sudamérica? Porque Dios tuvo que inundar todo. Ahora, ¿qué es ese animal? un dinosaurio. Hubo muchos, la Biblia habla mucho de los dinosaurios. El tiempo, lo que pasa es que sos soltero todavía, por eso no sabemos. Sos soltero, por eso no sabés de dinosaurios. Cuando te cases sabrás. El tiempo que toma un hueso en ser totalmente fosilizado tiende a variar. En aguas subterráneas cargadas de soluciones minerales, este proceso puede ocurrir de manera muy rápida. Algunos huesos puestos en cataratas mineralizadas pueden ser fosilizadas en semanas. Ahí está donde saqué la información. O sea, todo va cambiando. Yo tengo un par de fotos como esas. ¿Es qué? Cubrimiento de minerales. Descubrimiento. ¿Qué es eso? Decir que pues la roca está como con ondas, no es precisamente como una columna recta, como si tuviera puntas o algo. Es que decir que ahí a lo mejor una catarata, algo, que fue cubriendo con minerales, porque el agua tiene muchos minerales, y no sabemos en qué manera en aquel tiempo pues era más nutritiva el agua. Entonces fue cubriendo roca tras roca, se volvían rocas sedimentarias
y cubrían los minerales, por eso queda así, algunas formas. También lo vemos aquí en la peña igual. En la peña es igual. Algunas formas. A pesar de que los estratos son las capas que se van formando, que los estratos sedimentarios están repletos de fósiles de peces actualmente, cuando un pez muere, jamás se fosiliza. Y yo tengo una experiencia muy interesante para comprobarlo esto. Un pez no se hace fósil. Mis hijas tenían, ¿cuántos eran? ¿Dos, no es cierto? 5, tenían 5 peces, me dejaron cuidando la casa. Los peces no piden comida, no hablan. Entonces, sí, exacto, ¿cómo quieren que los alimenten si nunca me pedían? Yo vi los peces flotando, así que yo estuve en casa todo un mes, ellas habían ido a Argentina, y los peces flotaban en la pecera. Cuando y es más, uno de ellos estaba muy lindo escondido detrás de la piedrecita que había en la pecera. Pero nunca se fosilizaron. Sí se pusieron más gorditos, yo estaba contento porque no comían, pero estaban más gordos. Se hincharon, se murieron, pero no se fosilizaron. Podés encontrar peces muertos hoy y no pasa nada. Ahora, no me den peces a mí para cuidar. En las rocas sedimentarias, que a su vez se componen de estratos son capas de piedras apiladas una sobre la otra a la manera de capas de un pastel. Como si harías galletita, dulce de leche, galletita, dulce de leche, galletita, dulce de leche. Cada es una capa, después me lo como. ¿Sí? Algo así es la capa de los... Eso es un estrato. Ahí hay una fotito de estratos más antiguos y estratos más recientes, pero todo eso es lo que estudian los geólogos. Cerca del 0.4% de la Tierra contiene la columna geológica universal, 1% si quitamos los océanos. ¿Qué estudiaste de eso vos? Bueno, estudiaste todo eso, pero ¿qué sabes de esto? Que nos puedas ampliar más. Cerca del 0.4% de la Tierra contiene la columna. Ahí vamos a ver si sabe. De eso, la columna geológica más que nada estudiamos sobre las eras geológicas y sobre las series, pisos y edades a través de los estratos, que acaba de decir que los estratos más antiguos eran los de más abajo. Y si vamos partiendo en ciertas capas, vamos encontrando diferentes formas de diferentes características de cómo estaba la Tierra constituida. A través de la era pudo haber habido, en el estrato más antiguo pudo haber sido tierra más fértil de donde se colocan los animales, y así se mantiene gracias a la presión que hay sobre los otros estratos que fueron ya sea por descubrimiento, por caída de deslaves, porque también en ese tiempo quiero pensar que había montañas, bueno, no sé si había montañas. Se formaron. Entonces a través fueron cubriendo poco a poco estratos, pero ahí más o menos no entiendo muy bien qué dice ser del punto 4 lo contiene la geología. Lo que dice Google, no yo, es que los estratos que se van formando, o sea las capas, y ahí fueron encontrando lo que estaba, tierra y minerales, y se fue fosilizando, se fueron encontrando fósiles, y ahí aún dentro de las montañas hay fósiles. Hay algo que tienen que entender de los geólogos, la gran mayoría. El hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, que se discernen espiritualmente. Entonces, si quieren googlear muchas más cosas, busquen cómo hacían la datación, las fechas y cosas así, y se van a dar cuenta que hasta en eso se contradicen, pero la edad no se determina por la apariencia. Eso es. ¿Qué edad tengo? Si fuera mujer me vuelvo loco si me dicen más, pero yo no soy loco, soy hombre. Yo creo que si ya teníamos... Ok, ¿qué edad tengo? 60, dijo él. ¿Los demás qué piensan? 57. 57, dijo él. 55. 55, la edad no aparenta, yo siempre aparenté más. Tenía 18 años y yo tenía canas acá, el pelo gris acá al costado. Entonces, aplico el mismo concepto a todo, ¿sí? Pero, ¿cuántos tiene? 55. Nací en el año 1900.
1962. Así que tengo 55 recién cumplidos. Parezco de 20, yo sé, pero no. Ahora, si se ponen a mirar, obviamente Dios tuvo que haber hecho a Adán y Eva maduros. Los árboles crecidos. No podía haber un árbol chiquitito y esperar que crezca, no, tuvo que haber sido crecido. Todo tenía que tener apariencia de algo ya hecho. Como eso es un milagro, es imposible que lo puedan comprobar. Porque si algo tiene apariencia de viejo, pero es joven, entonces la edad no se determina por la ubicación y la edad no se determina por la radioactividad. Hay diferentes formas de probar, no me acuerdo todas, tal vez me puedes ayudar. Hacían una prueba con carbono 14. La otra, ¿con qué otra cosa estaban haciendo pruebas de edades? Datación radiométrica y la de los anillos de los árboles. ¿Escucharon? Eso lo había leído, los anillos de los árboles. Eso es otra cosa por la que miden. Y cuando se miden los anillos de los árboles, por más que sea, en el caso tuyo sos cristiano, ¿pero te confundió alguna vez eso? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque tenían tantas cosas precisas a través de la ciencia que me quedaba, pues puede ser que sea cierto, pero con algún marginal de que sí, Dios. Digamos que me volví teísta un tiempo. ¿Qué pasa si me estoy equivocando, no? Debe ser muy complicado, les cuento, para los geólogos, porque si sos cristiano ves lo que tu estudio dice y lo que la Biblia dice. Y si miras un poco cuando hacen los anillos se llaman, ¿sí? De los árboles, lo que ellos dicen ahí le ponen un montón de años de acuerdo al árbol. Y no se determina, ni siquiera se determina por dónde lo encontraron. Esta fotito es de un fósil que ellos le daban un montón de años y después lo encontraron. A ver si puse el nombre. El problema de la mezcla de fósiles indicadores, cuando los fósiles indicadores de varios estratos son encontrados, no. Ellos tenían un fósil indicador, no me acuerdo el nombre en este momento de este pescador. Y muchos años después lo encontraron vivo en una playa, muerto, perdón, así estaba. Entonces se dieron cuenta que no tenía tantos años. La mayoría de nosotros, ellos, los geólogos, se rehúsan a descartar o reformular, y el resultado es el presente estado deplorable de nuestra disciplina. No quiero ofender a los geólogos, respeto mucho la profesión de cada uno, pero eso es lo que dice esa revista que se publicó en el 1984, porque obviamente ellos no pueden entender lo que es espiritual. Solo algunas cosas más para que tengan en cuenta. ¿Qué pasaría si por casualidad fue el diluvio el causante de los estratos de rocas? Cúmulos de animales inundados y cubiertos de aquí para allá, ¿cierto o no? Diluvio universal, Mayota. Estratos mal colocados y ausentes por todos lados. ¿Pasó o no pasó? La presencia de los animales marinos más lentos en el estrato más profundo y de los animales terrestres con mayor movilidad, estratos superiores, incluyendo humanos, estratos invertidos. Fallas geológicas, hasta hoy las tenemos. Desplazamientos de unos estratos sobre otros, en los cuales un estrato más reciente ya se ha sepultado muy por debajo de un estrato más antiguo. Troncos de árboles verticales, árboles polistráticos, colocados con un extremo en un estrato y con el otro extremo en el otro estrato, supuestamente corresponde a eras geológicas. Como les digo, pueden googlear todo esto, pero el hecho de que un animal esté extinto no significa que sea evolución. Miren una foto de fósiles. Hay una confusión también, hay muchas personas que piensan que un fósil es precisamente el hueso o algo así, y no, es una huella dejada por animales. Entonces muchos piensan que es una huella de un animal antiguo, pero no están viendo que es una... Como se encontraron huellas de dinosaurios en China, el pie de dinosaurio comparado con un pie humano, como eso. Piensan que tienen millones de años. El fósil de una almeja, de una rana. Y
simplemente porque muchos preguntan, después lo pueden averiguar mejor, el Señor no es el dinosaurio. El nombre de dinosaurio no aparece en la Biblia, sí, este señor es Sir Richard Owen. ¿Quién es? No tengo la menor idea, pero los dinosaurios se ven en la Biblia y el Señor, yo pensé que era de esa época, pero no, es un poco anterior. Si van mirando fotos, como lo dije, hasta en Sudamérica apareció el resto de dinosaurios, pero lamentablemente no se ve bien ahí, pero los dibujitos que están pintados en la pared tienen forma de lo que nosotros conocemos como dinosaurio, más allá de la ciencia ficción, porque como les dije, un lagarto es un dinosaurio. Miren esa fotito, ¿la pueden ver bien ahí? Sí. ¿Dónde va a sacar la gente esa idea si nunca lo vio? Por algo está ahí. No es prehistoria. Los dinosaurios y los humanos coexistieron, no es prehistoria. Job 40 habla de los dinosaurios, dice, échale un vistazo a Behemoth, a quien hice al igual que a ti, come hierba como buey, ve cómo fuertes son sus lomos y los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro, sus huesos son como fuertes como bronce, y sus extremidades como barras de hierro. Los montes producen hierba para él, se echa debajo de sus sombras y se oculta en los juncos del pantano. ¿Se parece? Otra de las cosas que los que estudian esto dicen que es un dinosaurio el día de hoy es el hipopótamo, por su forma.